Voy a exponer el módulo de atención primaria en sexualidad y afectividad. El primer tema que voy a exponer es la anatomía y fisiología, en donde vamos a ver los temas en que están punteados. Lo primero es qué es la anatomía. La anatomía es el estudio de la forma y estructura del cuerpo humano. Dentro de la anatomía hay distintas divisiones como son anatomía descriptiva, que estudia el cuerpo humano describiendo elemento por elemento, descomponer el organismo en todas sus partes. La anatomía topográfica, que divide el cuerpo en regiones según un criterio funcional o clínico, y esta establece las relaciones entre las partes de diferentes regiones. La anatomía radiológica, que estudia el cuerpo mediante exploraciones radiológicas. Ahora, ¿qué es la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos, tanto a nivel celular como de sistemas completos, y como funciones que se relacionan para mantener la vida y cómo estas funciones se relacionan para mantener la vida. Se enfoca en explicar cómo interactúan las diferentes partes del cuerpo, desde las moléculas hasta los órganos, para llevar a cabo las actividades necesarias para la existencia. Y ahora los posiciones y planos anatómicos. Esta posición requiere de varias condiciones, las cuales son estar de pie, cabeza recta sin inclinación, palmas de las manos mirando hacia adelante, piernas extendidas y juntas, pies paralelos y talones juntos, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, brazos extendidos a los lados del cuerpo. Aquí podemos observar una imagen de los planos anatómicos, en donde primero podemos encontrar el plano sagital, que también se le llama eje longitudinal o cefalocaudal, ya que va de la cabeza a los pies, y en donde se puede realizar un corte perpendicular al piso, que quiere decir recto de 90 grados, y se obtienen dos partes de este corte, una parte derecha y una parte izquierda. Todos los cortes que se realicen paralelos a este reciben el nombre de cortes parasagitales. El siguiente sería el plano coronal, el cual es cortado desde el tórax a la columna, y como su nombre lo indica, que también se le puede llamar eje anteroposterior o ventrodorsal, es que viene desde adelante hacia atrás. Al realizar este corte se obtienen dos partes, que son una anterior y una posterior, que sería una parte delantera y una parte trasera. Y por último tenemos el plano transversal, el cual es un corte horizontal perpendicular al piso, y en el cual obtenemos dos partes. También a este plano se le puede llamar eje lateral o transversal, y obtenemos dos partes, como ya lo he mencionado, una parte superior y una parte inferior, y o una parte caudal, una parte cefálica y una parte caudal, que sería lo mismo, y esos serían todos los planos. El siguiente tema es anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino se encuentra en la parte baja del abdomen, dentro de la pelvis, y su ubicación exacta de los diferentes órganos varía entre ellos, y su función en general es la reproducción humana, y estos cumplen con el ciclo menstrual femenino. Tenemos la parte interna, en donde encontramos los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Para hablarles más detallado de estas, primero el ovario es un par de gónadas, son un par de gónadas ubicadas en la cavidad pélvica, que su forma y tamaño
es como el de una almendra, aproximadamente de 3 centímetros, y que contienen 400.000 óvulos, pero solo se maduran de 400 a 500 a lo largo de la vida. La parte de los ovarios, que tiene una parte llamada corteza, que es la capa del ovario donde se encuentran los folículos ováricos en diferentes etapas de desarrollo, desde los folículos primordiales hasta los folículos maduros de Graf. También contienen el estroma, un tejido conectivo que da soporte a los folículos y otros componentes. También está la médula, que es la zona central ovárica rica en vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. La médula proporciona nutrientes y soporte vascular a la corteza. Y por último, la red ovárica, que es la zona donde los vasos sanguíneos y nervios entran y salen del ovario. También pueden contener restos de estructuras embrionarias. Además de esas estructuras primordiales, el ovario también contiene folículos ováricos, que son pequeñas bolsas que se albergan en los óvulos inmaduros. Las células germinales, las cuales se encargan de producir los óvulos, y las células estromales, células que producen hormonas femeninas. Estas son el estrógeno y la progesterona. Ahora, el número 2, las trompas de Falopio, son dos conductos delgados similares a mangueras de aproximadamente 10 y 12 centímetros. Hay dos a cada lado, y en las partes de esta, para comenzar, el istmo es una sección estrecha y muscular. Su función principal es transportar el óvulo fecundado hacia el útero y al mismo tiempo servir como reservorio para los espermatozoides. La siguiente parte es la ampolla, que es la porción más ancha y más larga de la trompa de Falopio, donde generalmente ocurre la fecundación. También la ampolla contribuye al movimiento continuo del óvulo fecundado hacia el útero. La siguiente parte son las fimbrias, que son el infundíbulo, que es la parte más distal en forma de embudo que se abre hacia la cavidad peritoneal y está más cerca del ovario. Y por último, sí, las fimbrias, que son estructuras parecidas a dedos, o se puede decir similar, que son delgados, y su función es capturar el óvulo atrapándolo como una especie de red, abrazando el ovario, y ayuda a dirigir el óvulo hacia dentro de las trompas de Falopio. En el número 3 tenemos al útero, que también es conocido como matriz, un órgano muscular hueco en forma de pera, que mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud y se encuentra en la pelvis femenina. Esto se divide en dos partes, que es el cuerpo del útero, es la parte principal y más grande del útero. Aquí es donde este está formado por 3 capas, y en este es en donde se desarrolla el embrión y durante el embarazo, y es donde ocurre la implantación. La primera capa, que es el perimetrio, es la capa protectora externa. El miometrio, que es la capa muscular, que es gruesa y es la que se contrae para expulsar al bebé durante el parto. Y el endometrio, que es la capa interna que se remueve cada ciclo menstrual y es donde exactamente se implanta el embrión. Y la segunda parte del útero es el cuello uterino, también conocido como cervix. Es la parte inferior del útero y se conecta con la vagina, y que permite el paso de la sangre menstrual, facilita la entrada de los espermatozoides y también se dilata durante el parto para la salida del bebé. El número 4 es la vagina, que es como un conducto de 8 a 12 centímetros aproximadamente, revestido por membranas y músculo y paredes musculares que permiten ensacharse y contraerse
conectan con la vulva, que es la parte externa de la vagina, y con el cuello uterino. Sus funciones principales es permitir las relaciones sexuales, el parto y la salida del flujo menstrual. Ahora tenemos el aparato genital externo. Primeramente, están señalizados en la imagen. Primero es el monte de Venus, una almohadilla de tejido graso cubierto de vello púbico que está sobre el hueso púbico. Su función es proteger la zona y los órganos internos, y esta contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Lo segundo que tenemos es los labios mayores, que son dos pliegues de piel que rodean los labios menores, y la abertura vaginal y la abertura uretral, y su función es proteger los genitales internos, y esta contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Lo segundo es los labios menores, que son pliegues de piel pequeños y delicados, ubicados dentro de los labios mayores. Envuelven el clítoris y el vestíbulo. Son ricos en terminaciones nerviosas, lo que los hace sensibles al tacto y a la estimulación. El clítoris es un pequeño órgano eréctil y está es altamente sensible, está ubicado en la parte superior de la vulva, en la unión de los labios menores. Este contiene terminaciones nerviosas y su principal función es para el placer sexual femenino. El siguiente es el vestíbulo, en donde se encuentra la abertura uretral y la abertura vaginal. La abertura uretral es por donde se expulsa la orina, y la vaginal conduce al canal vaginal, por donde sale la menstruación y por donde se produce la penetración. E igual es el canal en donde sale el bebé. Las glándulas de Bartholin, que no están señalizadas acá, pero están a los lados de la abertura vaginal, y estas son glándulas ubicadas a los ambos lados de la abertura vaginal y secretan moco para lubricar la vagina. Por último, el himen, que tampoco está señalizado ahí, pero está cubriendo la abertura vaginal. Es una membrana delgada y hay variaciones de esta en cuanto a la elasticidad y grosor. Puede romperse por actividad sexual, el uso de tampones y hasta por actividad física. Vamos a ver el siguiente tema, que es la menstruación, y donde vamos a hablar sobre los temas puntuados en la imagen. Primeramente, fisiológicamente, ¿qué es la menstruación? La caída de los niveles de estrógeno y progesterona provocado en el endometrio, que es la capa que cubre el útero, que había engrosado en preparación para un posible embarazo, se caiga con ayuda de las contracciones que hace el útero, las cuales pueden generar dolor y se conoce como cólicos menstruales. Nuestro cuerpo hace la expulsión del fluido, al que llamamos menstruación, desde el útero, y hace un recorrido hasta desecharlo al exterior por la vagina. La menstruación ocurre como una parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Aquí podemos ver los componentes de la menstruación, en los cuales cada ciclo se expulsa una cantidad aproximada de 40 y 50 ml. Los componentes son los siguientes: células endometriales muertas, células madre, secreciones de la vagina y el cuello uterino, bacterias de la flora vaginal, hormonas, estrógeno y progesterona, y sangre menstrual, la cual es como la sangre venosa en menos concentrada, y está mayormente compuesta por agua. Sin embargo, su pH es idéntico al de la sangre normal, en torno a un 7,4. El siguiente tema es el ciclo menstrual y ovárico.
en donde el ciclo menstrual y ovárico son dos procesos que ocurren simultáneamente en el cuerpo femenino para preparar el cuerpo para un posible embarazo. El ciclo ovárico se enfoca en la maduración y liberación del óvulo, mientras que el ciclo menstrual se centra en la preparación y revestimiento del útero para la implantación de un óvulo fertilizado. Ambos ciclos están coordinados por hormonas y duran aproximadamente 28 días, aunque la duración puede variar entre mujeres. Aquí tenemos una imagen que representa el ciclo menstrual, en donde podemos ver las fases del ciclo ovárico, donde primero está el folículo que contiene el óvulo inmaduro y luego prosigue a la maduración, y aproximadamente en el día 14 es donde se libera el óvulo. Cuando no, luego a pasar al cuerpo lúteo es el folículo vacío que se transforma y el folículo se transforma y produce hormonas, y luego la degeneración del cuerpo lúteo, que si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se desintegra. La temperatura que sube parcialmente a 37 grados cuando se da la ovulación, y las hormonas de la hipófisis que aumentan durante la ovulación, e igual hay una el estrógeno aumenta en la fase folicular y prepara el endometrio, y la progesterona aumenta después de la ovulación y para mantener el endometrio en caso del embarazo. Y el ciclo uterino, que es donde ocurre primero la ovulación, primero ocurre la menstruación del día 0 al día 4 aproximadamente, y luego el útero está preparado para la implantación, y al no ocurrir esto, vuelve a ocurrir la menstruación, y así consecutivamente. Ahora tenemos el siguiente tema, que es la ovogénesis. Y la ovogénesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los óvulos, que son las células sexuales femeninas, a partir de las células madres llamadas ovogonias. Ocurre en los ovarios y comienza antes del nacimiento y se completa hasta la pubertad. Y continúa durante la vida reproductiva de la mujer. Aquí tenemos una imagen de las partes del óvulo, y aquí tenemos una imagen para explicarles la ovogénesis. La primera parte es la ovogonia, que es la célula germinal original, que se encuentra en los ovarios del embrión femenino y se multiplica por permeiosis durante la vida fetal para formar muchas ovogonias. El ovocito primario, que es que se transforma, las ovogonias se transforman en ovocitos primarios, los cuales se dividen en la meiosis 1 y se transforman en ovocitos secundarios y en el primer cuerpo polar. Durante la meiosis 2, el óvulo secundario, solo completa la meiosis 2 si es fecundado por el espermatozoide. Se forma un óvulo, que es la célula funcional que puede ser fecundada, y el segundo cuerpo polar, se forma un cuerpo polar adicional del primero que no tiene función, y estos se desintegran después. El siguiente tema que tenemos es la menarquía. Primeramente, ¿en qué momento comienza la menarquía? Y para entrar en contexto, la menarquía es la primera menstruación. Para que se produzca la menarquía debe producirse la gonarquía,
que es un proceso que marca el inicio de la función gonadal durante la pubertad, que es el resultado de una compleja interacción neuroendocrina en donde se involucra el eje hipotálamo, hipofisiario y gónada. La secreción de la hormona liberadora gonadotropina se produce cuando todas las partes del sistema reproductor femenino han madurado y funcionan completamente para que, como es necesario, se puede decir que es necesario que para que se produzca todo esto, es necesario alcanzar un determinado peso corporal o, por decirlo, un porcentaje de grasa corporal. Generalmente se dice que la menarquía se produce entre los 10 y 15 años de edad. Sin embargo, en las mujeres caucásicas de diversas poblaciones varía entre los 10 y los 12 años, y entre las mujeres asiáticas oscila entre los 11 y los 13 años, las mujeres negras entre los 12 y los 14 años, y actualmente se considera que la edad de la menarquía es entre los 12 y los 13 años en países desarrollados y en poblaciones bien alimentadas. El siguiente es la menopausia, la cual es la interrupción definitiva de la menstruación, que se diagnostica después de los 12 meses de menstruación. Se diagnostica después de los 12 meses de menstruación, sangrado vaginal o manchado, que ya no ocurre eso durante esos 12 meses. Y puede ocurrir entre los 40 y los 50 años. Durante la transición, la cantidad de hormonas que producen los ovarios varía. La menopausia puede durar de 2 a 8 años y el promedio es de unos 4 años. Los síntomas de la menopausia varían de una persona a otra, pero los más frecuentes son que los periodos menstruales no sean regulares mientras finalizan, y estos también las mujeres pueden, pueden experimentar sequedad vaginal, sofocos, sudoraciones nocturnas, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, también problemas aunque esto es muy raro, problemas para encontrar las palabras o para recordar, que se suele conocer como confusión mental. La siguiente tema que tenemos es la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está compuesto por dos partes, una interna y una externa, en las que trabajan juntas para producir espermatozoides y hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, y estas facilitan la reproducción. En el aparato reproductor externo tenemos el cuerpo o tronco, que es la parte principal del pene, que contiene el tejido eréctil. Tenemos el prepucio, que es una capa de piel que recubre el glande y se retrae durante la erección, y algunas personas se someten, si es que a algo llamado circuncisión, para retirarlo. Y tenemos también el glande, que es la parte o la cabeza del pene con terminaciones nerviosas que lo hacen una zona muy sensible. Y por último el escroto, que es una bolsa de piel que contiene los testículos, el epididimo y la parte interior del condón espermático. Su función principal es mantener los testículos a una temperatura adecuada para la producción de esperma, y es ligeramente inferior a la temperatura corporal, ya que estos se encuentran suspendidos en el cuerpo. Ahora veremos el aparato genital interno, en donde primero les hablaría de los testículos, que son los cuales producen los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas. El epididimo, que almacena y madura los espermatozoides a medida que se desplazan desde los testículos. El conducto deferente, que transporta los espermatozoides desde el epididimo hasta los conductos eyaculadores. La vesícula seminal,
que es la cual produce un líquido rico en fructosa y otros nutrientes que ayudan a alimentar y a facilitar el movimiento de los espermatozoides. La próstata, que produce una parte importante del líquido seminal que contiene enzimas y sustancias que protegen a los espermatozoides. La uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior y también transporta el semen durante la eyaculación. Y las glándulas vulvoretrales, que no están señaladas acá, también conocidas como glándulas de Cooper, que producen un líquido lubricante y ayuda a limpiar la uretra antes de la eyaculación. También se está señalado la vejiga, pero no forma como en sí parte de la reproducción. Y aquí tenemos una parte más detallada del testículo, en donde encontramos ligamentos del proceso vaginal, que es una estructura restante del ascenso durante el desarrollo fetal. El túbulo recto, que recoge los espermatozoides desde los túbulos semíferos y los lleva hacia la red testicular. La túnica vaginal, que es una capa serosa derivada del peritoneo, que tiene una capa parietal que está en contacto con la cavidad escrotal, y la capa visceral, que está adherida al testículo, y la cavidad entre ambas capas con líquidos que permiten el movimiento libre del testículo. También la cápsula o túnica albugenia, que es capa fibrosa y resistente que rodea el testículo, divide internamente al testículo en dos lóbulos y contienen los túbulos semíferos. El epididimo, que es donde almacena y maduración de los espermatozoides. En la cabeza es donde llegan los espermatozoides desde los conductos eferentes. Y el cuerpo del epididimo, que es la zona de la maduración. Y por último, la cola del epididimo, donde los espermatozoides se almacenan hasta su eyaculación. Tenemos la red testicular, la red de canales, donde los espermatozoides pasan tras salir de los túbulos rectos, actúan en una zona de tránsito hacia los conductos eferentes. Y tenemos también los conductos eferentes, que conducen los espermatozoides desde la cola del epididimo hasta la uretra durante la eyaculación, y que es parte del cordón espermático. Ahora tenemos la espermatogénesis. Tenemos también las partes del espermatozoide. La espermatogénesis es donde se producen los espermatozoides, y tenemos las partes del espermatozoide, que son la cabeza, que es la parte anterior del espermatozoide, que contiene el núcleo y donde se encuentra el material genético, que es el ADN. También contiene el cromosoma, una estructura que ayuda a los espermatozoides a penetrar la capa externa del óvulo durante la fecundación. La pieza intermedia, como está señalado ahí, contiene numerosas mitocondrias, que son encargadas de producir la energía necesaria para que el espermatozoide pueda moverse. Y por último, la cola, que es una estructura alargada y delgada que se extiende desde la cabeza y permite que el espermatozoide pueda nadar hacia el óvulo. Y aquí tenemos un esquema, por decirlo así, de la espermatogénesis.
en donde primero está la espermagonia, que son las células madres primordiales que se localizan en los lóbulos hemíferos del testículo, se dividen en mitosis para producir más espermagonias y para producir los primeros espermatozoides. Los espermatocitos primarios que derivan de las espermagonias son diploides, que quieren decir que tienen el número completo de cromosomas, donde comienza la meiosis 1 para dividirse en células hijas. El espermatocito primario se divide en dos espermatocitos secundarios y cada espermatocito secundario es haploide, que quiere decir que tiene la mitad del número de cromosomas. Ya durante la meiosis 2, cada espermatocito secundario se divide en dos espermicidas, y ya durante la diferenciación, las espermicidas maduras se transforman en espermatozoides. En este proceso se llama espermiogénesis, que es una parte de la espermatogénesis. Durante cambia su forma, se desarrolla la cabeza y la cola y las mitocondrias organizadas para moverse. El siguiente tema es cómo el autoestima se relaciona con la sexualidad. Primero, ¿qué es autoestima? Es la capacidad de tener confianza, respeto y aprecio por uno mismo. Es el valor que nos damos a nosotros mismos de acuerdo con la manera en que nos percibimos, la capacidad de amarnos y de valorarnos. La autoestima se alimenta de otros conceptos que nos permiten comprender cómo se relaciona una persona consigo misma. En los que tenemos el autoimagen, que es la manera en que nos percibimos. La autoeficacia es la manera en que estamos preparados para realizar diferentes trabajos y conseguirlos con éxito. Y el autocuido, que es como protegernos a nosotros mismos, arreglarnos y evitar ponernos en situaciones que nos dañarían. La sexualidad es una dimensión fundamental de experiencia humana que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Se refiere a la forma en que las personas experimentan y expresan su atracción sexual, así como sus pensamientos, deseos y fantasías, y comportamientos relacionados con el sexo y la intimidad. El sexo hace referencia a la anatomía de una persona. A menudo se capta la frase asignado al nacer. Y la identidad sexual o orientación sexual es el patrón de atracción emocional, romántica y o sexual que las personas sienten hacia los demás. Ahora bien, la autoestima y la sexualidad se relacionan en que la autoestima tiene un impacto significativo en la sexualidad. Una autoestima alta facilita la comunidad con el propio cuerpo, la expresión de deseos y necesidades, la capacidad para disfrutar el sexo sin inseguridades y dificultades en las relaciones íntimas, afectando la función sexual y la satisfacción. El siguiente tema es el embarazo adolescente, en donde veremos los siguientes puntos que están en la diapositiva. Primero, las causas del embarazo adolescente. Puede ser la falta de educación, que es la ausencia de la educación sexual integral, que contribuye a un desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos y sobre las prácticas sexuales seguras. Los factores socioeconómicos. Los adolescentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen más posibilidades de quedar embarazadas debido a la falta de acceso de recursos educativos y de salud. La presión de pares y cultura. La presión de los pares y en ciertos contextos culturales pueden influir en el comportamiento sexual de los adolescentes. La falta de acceso a anticonceptivos. La dificultad para obtener anticonceptivos y servicios de salud reproductiva es un factor importante durante el embarazo para que se genere el embarazo adolescente. Las consecuencias del embarazo adolescente. La salud materna y del bebé. Las madres adolescentes enfrentan mayores riesgos de complicaciones médicas durante el embarazo y el parto, y sus hijos tienen mayor riesgo de problemas de salud.
La interrupción educativa. El embarazo a menudo interrumpe la educación de los adolescentes, lo que puede limitar sus oportunidades laborales y el desarrollo personal. El impacto psicológico. Las adolescentes embarazadas pueden enfrentar estrés emocional, estigmación y problemas de salud mental. Las consecuencias socioeconómicas. Las madres adolescentes y sus hijos tienen más posibilidades de vivir en la pobreza y la dependencia de la asistencia social, principalmente por no poder acceder a ciertas categorías de trabajo, por no tener educación o por no tener tiempo. Las estrategias de prevención son la educación sexual integral, implementar programas educativos que aborden la sexualidad de manera completa y sin tabúes, el acceso a servicios de salud reproductiva, que mejorar la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud, incluyendo anticonceptivos, centros de salud especializados en atender las necesidades de los adolescentes. El apoyo psicosocial, promover apoyo psicológico y social a los adolescentes, especialmente en contextos vulnerables. La involucración de la comunidad, involucrar a las familias, escuelas y comunidad en la promoción de las prácticas saludables y reducción del estigma en campañas de servicios de salud. La paternidad y maternidad responsable. La paternidad y maternidad responsable se refiere al compromiso consistente y activo de los padres en la crianza y desarrollo de sus hijos, buscando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales. Implica una decisión consensuada, la asunción de responsabilidades y la provisión de amor, educación y condiciones dignas para el niño. Los aspectos claves de la maternidad y paternidad responsable son el compromiso compartido, en donde los dos padres deben hacerse responsables del bebé, brindar amor y cuidado, proporcionar condiciones dignas como alimentación, vestimenta y educación y servicios de salud. La educación e información, en donde se fomenta la educación formal y la educación en casa de los valores. Adaptarse a los cambios, en donde los padres deben estar conscientes de que las decisiones que tomen pueden influir en el hijo y que deben estar conscientes que su vida en adelante, después de tener un hijo, va a ser diferente. Fomentar la comunicación en diálogo, en donde el hijo pueda expresar sus necesidades y sus preocupaciones y los padres pueden escucharlos activamente. Ahora, el siguiente tema es la ley Nacer con Cariño. La ley Nacer con Cariño es una iniciativa salvadoreña que busca transformar la atención materno-infantil, priorizando el bienestar de la madre, el bebé y la familia, y promoviendo un parto respetado y cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. ¿Qué implica la ley Nacer con Cariño? Primero, el parto respetado. La ley promueve el respeto de la decisión de la madre durante el parto, incluyendo la elección de acompañante, la posición para dar a luz y la libertad de movimiento. Cuidado cariñoso y sensible. Se enfatiza en el contacto piel con piel, la lactancia materna en la primera hora de vida y el apego seguro entre la madre y el bebé. Acción integral. La ley abarca atención prenatal, el parto y el posparto, asegurando que la madre y el bebé reciban cuidados de calidad y apoyo en todo momento. La formación del personal de salud. Se brinda capacitación al personal de salud para garantizar que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para implementar el modelo de atención de la ley. Ahora bien, la fecundación. La fecundación es la función de los gametos masculinos y femeninos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano, que es 46 cromosomas. Para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina. En este momento, los espermatozoides podrán ascender por el tracto vaginal femenino y llegar hasta las trompas de Falopio, donde se encontrarán con el óvulo. De los millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, solo unos 200 conseguirán llegar a su destino en la trompa. Una vez los espermatozoides llegan a la trompa de Falopio, después
del coito solamente podrá encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra en sus días fértiles y ha habido ovulación. En caso que los espermatozoides se colocaran alrededor del óvulo y ellos intentarán fecundarlo. En las imágenes se observa como por decir, etapas de la fecundación, en donde primero es la penetración de la corona radiada, que esta es el proceso en donde inicia. Todos los espermatozoides rodean el óvulo y consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de las enzimas hialuronidasa y el movimiento de su cola. Una vez que atraviesan esta capa, van por la penetración de la zona pelúcida, en donde necesitan más de un espermatozoide para lograrlo y degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar al óvulo. La siguiente es la fusión de membranas. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino: la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana y la liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino. La formación del cono de fecundación permite la fusión de las membranas del óvulo con el espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de su membrana del óvulo y de la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Y por último, la función de núcleos y formación del cigoto, en donde con la entrada del espermatozoide el óvulo se activa para terminar la meiosis, proceso que permite la reducción del número de cromosomas, y así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Por su parte, el espermatozoide una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto se supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Todo este proceso culmina en la formación del cigoto humano, la primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y del espermatozoide. Además de todo esto, la fecundación estableciendo si el futuro bebé será niño o niña. El cigoto masculino, sus cromosomas sexuales son XY, y si sus cromosomas sexuales son XY, será un niño; si son XX, será una niña. Y el óvulo siempre es portador del cromosoma X, por lo tanto el sexo del embrión se definirá según el espermatozoide del portador del cromosoma X o un cromosoma Y.